Amén, amén. Bueno, gracias, hermana Blanca, por la oración. Gracias por todos los que se están conectando. Entonces voy a compartir pantalla y así entonces vamos a, a comenzar nuestra clase. Entonces, regálenme un segundo. Aquí está, compartir. Ujú. Entonces, el día de ayer, gracias a Dios, pudimos ver la lección número 6 que era la ética según el apóstol, perdón, según el Señor Jesucristo. Y hoy entonces, pues vamos a ver la ética desde la óptica del apóstol em, Pablo y desde las cartas paulinas. Regálenme un segundito. Amén. Entonces, Entonces, eh, regálame un segundo. ya. Entonces, como venía diciendo, vamos a ver hoy entonces la ética según el apóstol Pablo. Los logros que esperamos conseguir hoy, pues son identificar los aspectos más sobresalientes en la ética paulina, es decir, en las cartas del apóstol Pablo. Las cartas son la carta a los romanos, a los corintios, a Gálatas, Efesios, Tesalonicenses. eh, entonces, la intención es que podamos identificar los aspectos pues, más sobresalientes de la ética paulina. Aquí a tener entonces una construcción de conocimiento. Entre todos, pues vamos a responder estas preguntas. ¿Sí? A mirar aquí. Entonces voy a darle la participación. A ver quién, la hermana Miriam. La hermana Miriam. Para que, por favor, sí, amén. Entonces, hermana Miriam, para usted es Ah, necesario que Cristo more en nosotros, o bueno, en cada uno, para que nuestra conducta sea diferente. ¿Qué dice usted? amén. Ah, ¿Me escuchas? Sí, señora, fuerte y claro. Amén. Bueno, es que no encontraba dónde darle al micrófono. Bueno. ¿Cómo es la pregunta, hermano? ¿Es necesario que Cristo more en usted para que su conducta sea diferente? Amén. Sí, Señor, es Bueno, necesario, ¿y porque por sin qué? la presencia de Dios, sin tener, Él es nuestro guía, el Espíritu Santo vive en nosotros porque somos templo del Espíritu Santo, y si somos templo del Espíritu Santo, Él mora en nosotros y nos guía para, para saber cómo comportarnos o cómo, en qué estamos mal. También nos guía, nos muestra. Ujú. Bueno, muy Amén. interesante su respuesta, hermana Miriam, porque de estas respuestas vamos a mirar qué tan cerca estamos del pensamiento del apóstol Pablo o no. Porque sí, dentro de la ética del apóstol Pablo, mm, surge este pensamiento y los que hemos leído la Biblia, pues seguramente nos vamos a ver influenciados por el pensamiento que está en las cartas paulinas. Entonces, ¿es necesario que Cristo more? Claro que sí es necesario, muy necesario. Como decía la hermana Miriam, el Espíritu Santo nos guía y ahorita pues vamos a mirar mm, lo que el apóstol Pablo nos enseña. A ver, ¿quién más? Gracias, hermana Miriam.
Tiene el Amén. micrófono abierto. Vamos a darle la oportunidad a ver a tu hermana Unice. ¿Hay una diferencia entre un comportamiento cristiano a un comportamiento mundano? Dios lo bendiga, mi hermano, pastor y todos mis hermanos. Sí, hermano, hay una diferencia, porque nosotros los cristianos ya dejamos morir al viejo hombre. Ya nos arrepentimos, ya recibimos el Espíritu Santo y Él es el que nos llena, como nos dijo la hermana Miriam, que Él es el que nos guía. En cambio, las personas mundanas no, ellos siguen siendo, valga la redundancia, mundanos. Ellos siguen haciendo las cosas porque a ellos a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ujú. Hermana Eunice, ¿qué ejemplos podría dar usted donde podamos ver la diferencia entre un comportamiento de un cristiano a un comportamiento de un mundano? Bueno, de un cristiano, pues los frutos, que ya somos diferentes, ya sabemos que la conciencia nos dice si debemos hacerlo o no. Es algo que nos ruye en pensamiento de que no debemos hacer algo. En cambio, en las personas mundanas no actúan así. Ujú, ujú. Pero denos La un ética y ejemplo, la moral. un ejemplo de todos los días. ¿Dónde se ve la diferencia? Lo que Bueno, acabo de decir sí está muy bien, pero un ejemplo de la vida diaria. bueno, en la cuestión de mi trabajo. Ujú, Como más de uno sabe que donde yo trabajo, pues la única que es de la IPUC soy yo. Y ahí uno debe de marcar la diferencia. Por ejemplo, de mis compañeros, ellos actúan cosas impresionantes, por ejemplo, las malas palabras, de las palabras de doble sentido, entonces ahí es donde, ahí son los mundanos que ellos por las malas pensamientos, las malas palabras, ellos se ríen, ellos les parece algo gracioso, algo bonito. En cambio, en el caso de uno, no, ya no actúa de esa forma, ujú. ni las malas palabras, ni de los malos pensamientos. Ya uno, el Señor lo cambia. Ok, bueno, muy bien, hermana Unice. Entonces sí, vemos que en el diario vivir hay una diferencia. Y estas dos preguntas que parecen como muy sencillas son importantes porque son un abrebocas hacia lo que el apóstol Pablo nos deja entrever dentro de las cartas. Cuando seleccionamos, porque bueno, las cartas del apóstol Pablo tienen mucho contenido, tienen contenido teológico, tienen contenido doctrinal, pero también tienen un contenido ético y moral. Entonces, digamos que las cartas de Pablo hoy, pues no vamos a mirar nada de lo que es doctrinal ni teológico, porque para eso ya hay otras clases. Eso se ve en las materias del Nuevo Testamento o se ve también en las doctrinas, ¿cierto? En, digamos, las siguientes materias donde se profundiza esas áreas. Nosotros estamos enfocándonos exclusivamente a ética bíblica. Hermano, no, creo que es la hermana Tatiana que tiene el micrófono abierto. Venga, sí, gracias. Entonces, esto es como mirar nosotros entonces hacia dónde nos va a dirigir el apóstol Pablo en cuanto a la ética y la moral. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea que el apóstol Pablo hace mucha referencia a Cristo. El apóstol Pablo también dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.
Quiere decir que Cristo es el centro de o más bien es la fuente que nos va a permitir a nosotros tener una conducta diferente y también, pues que nuestra moral, porque, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero recordemos que la ética es lo que yo soy, los valores y principios que tengo. La moral es las normas y costumbres o leyes que me rigen. Entonces, miramos que lo que yo soy tiene que estar en Cristo, o sea, a la imagen de Cristo. Y lo que yo hago, pues tiene que estar conforme a la moral o a las costumbres cristianas. Entonces, vamos a entrar en materia. Al finalizar, les voy a rogar que tengan su Biblia después de que yo dé la cátedra, porque vamos a hacer unos ejercicios importantes. Vamos a trabajar en grupo y vamos a hacer esto rápidamente. Entonces, el Antiguo Testamento es la relación vertical con Dios y trae como consecuencia pues una vida moral que cumple con los mandamientos de Dios y que busca la justicia en todas las relaciones humanas. Eso lo vimos eh, hace unas clases atrás, pero es importante ir atando todo el, el texto. Entonces, todas las lecciones, perdón. Entonces, en la parte que vimos, la ética del Antiguo Testamento que vimos, pues que la ley, bueno, hubo una ética de los patriarcas que dijimos que no nos podemos justificar en que Abraham dijo mentiras o que Jacob engañó o que Moisés hizo algo malo. Entonces que como ellos hicieron algo malo, nosotros también, no porque ellos tenían una ética y una revelación diferente a la nuestra. Ni siquiera nos podemos comparar a los personajes de la ley, porque ellos tenían que cumplir leyes. Nosotros estamos en el tiempo de la gracia, en la que lo que hacemos no lo hacemos por obligación, lo hacemos es por eh, adoración o por gusto específico al Señor. Entonces, ayer veíamos la ética de Cristo, que en síntesis, digamos que el resumen de toda la lección de ayer es que hay que amar al prójimo como a sí mismo y hacer a los demás todo lo que deseamos que los demás hagan con nosotros. Entonces, estamos uniendo ya todas las, em, digamos, lecciones que hemos venido viendo y vamos a mirar entonces que el mensaje de la ética del apóstol Pablo pues concuerda con el mensaje del Antiguo Testamento y con los evangelios. Es decir, ¿qué quiere decir eso? No que el apóstol Pablo nos va a llevar a tener una ética del Antiguo Testamento, sino que el, el Señor, eh, perdón, el apóstol Pablo, es que me estaba entrando una llamadita, qué pena, pero el, el hermano que me llamó, bueno, me toca ahorita porque estoy en clase. Entonces lo que vamos a mirar aquí es que el mensaje del apóstol Pablo pues concuerda, no con em, que cumplamos la ley, sino con la síntesis, la profundidad de lo que quiere el Señor que nosotros hagamos. Entonces, las enseñanzas de ética del apóstol Pablo se enfocan o enfocan los deberes personales del cristiano en la moral que florecerán de una experiencia personal con Cristo. Por eso las preguntas que hacíamos, bueno, ¿se necesita tener a Cristo para ser diferente, sí o no? Entonces dijeron sí, ¿cierto? Y realmente nuestra moral en el mundo estaba muy lejos de lo que es de Dios, de lo bíblico. Nosotros estábamos tan distantes que hacíamos todo lo contrario. Nuestra moral era contraria a lo,
a los designios de Dios. Entonces, el apóstol Pablo se enfoca a que nuestras costumbres, nuestra moral, nazca de una experiencia con Dios, ¿sí? O sea, Dios tiene que estar dentro de nosotros. Jesucristo tiene que hacer parte de nosotros. Si no, pues no se logrará llegar a ser a la imagen de Cristo. Entonces, también el apóstol Pablo, pues lo que intenta hacer es ayudar al cristiano mm, en todas las áreas de la vida del cristiano. Entonces, el cristiano tiene que ser cristiano en la casa. El cristiano tiene que ser cristiano con la esposa, o la cristiana tiene que ser cristiana con el esposo. La, los hijos deben ser cristianos con sus padres, los padres deben ser cristianos con los hijos. Y hay que hacer un énfasis aquí porque a veces eh, hay hermanos, tristemente, dentro de esto de la ética, que en la iglesia son muy buenos, son un amor. En la iglesia se esfuerzan, trabajan, pero en la casa son diferentes. Y la ética que nos va a dar la óptica del apóstol Pablo es una ética en la que debemos ser cristianos en todo lugar, no solamente en la iglesia. Entonces, digamos, hay que hacer una cartelera en la iglesia, entonces ahí aparece. Sí, yo yo lo hago, y está bien. Pero de pronto en la casa el niño le dice, mamá, tengo que hacer una cartelera. No moleste, no tengo tiempo. Yo no pierdo el tiempo en eso. Y hasta llama a la profesora y le dice que para qué le pone tareas, que a quién le está poniendo las tareas, al niño o a los papás. Entonces, por eso el apóstol Pablo nos muestra la moral en el matrimonio, la moral en el hogar, la moral en los negocios. Oiga, a nosotros dentro de la ética no se nos puede olvidar que somos hijos de Dios y que debemos ser honestos en los negocios, tanto con los hermanos como con los inconversos. Y hay muchos casos de esto, por eso es tan importante la ética y a veces es de lo que menos se habla, pero es muy importante porque se escucha de pronto creyentes que hacen negocios con hermanos y con los hermanos son muy honestos, pero con los inconversos les dan en la cabeza, les dicen una cantidad de cosas, o al revés, con los inconversos son muy serios para tener buen testimonio con ellos, pero con los hermanos se descachan. Entonces, hay que ser éticos en las relaciones sociales, es decir, con la sociedad. ¿Cómo debe ser mi comportamiento en mi trabajo, en la EPS, en el bus? Y también cómo debe ser nuestra moral cristiana con las responsabilidades que tenemos hacia las autoridades civiles, es decir, con el presidente, con el alcalde, con el líder de la iglesia, con el pastor, porque el pastor es una autoridad. Entonces, miramos que la ética y sobre todo el apóstol Pablo, pues hace mucho énfasis es en la moral cristiana en todas las áreas de la vida. Escuche eso, en todas las áreas, no solamente en una silla, en otra no, en todas las áreas. Entonces, la base teológica del mensaje del apóstol Pablo, pues parte de la necesidad de una experiencia como la que él mismo experimentó en el camino a Damasco. Es decir, el apóstol Pablo enseña dentro de las cartas que hay que encontrarse con Dios, hay que hacer morir el viejo hombre, ¿cierto? Hay que dejar que el nuevo hombre que es creado según Cristo se exteriorice en nosotros.
Entonces el apóstol Pablo, pues en muchas de sus cartas, cuenta la historia de cómo fue que él llegó al Evangelio. En una de ellas dice que él era como un abortivo, pero que Dios tuvo misericordia. Entonces, digamos que dentro de la base teológica del mensaje del apóstol Pablo, pues hace mucho énfasis en que Cristo debe estar en nosotros. El apóstol Pablo estaba convencido que cada persona necesitaba ese encuentro con Dios que transforma la vida, que transforma metas, que transforma valores, que transforma motivación para vivir. Y el apóstol Pablo refirió em, o definió más bien, digámoslo así, el apóstol Pablo definió el estar cerca a Dios como estar en Cristo o estar en el Señor. Entonces, ahí aparecen unos pasajes. De igual yo les voy a compartir estas diapositivas al final del curso para que usted se retroalimente y se dé cuenta de que el Señor Jesucristo debe, o sea, desde el punto de vista teológico de la ética del apóstol Pablo, pues el Señor Jesús es la base, es el fundamento. Pablo tuvo el punto de vista cristocéntrico e insistía en que esta norma fuera el concepto predominante y orientador para el cristiano. Entonces, en otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Sin Cristo no hay cristianismo. No se puede vivir para Cristo sin Cristo. Ese es como la base de él, ¿sí? El fundamento del apóstol Pablo es que Cristo debe eh, estar en nuestras vidas y florecer en nosotros. Encontramos lo siguiente. El apóstol Pablo, mire esto, apela a los cristianos para que nosotros como cristianos seamos ejemplo. Mire esto. Me voy a devolver aquí un segundito. Perdón, aquí. Entonces vemos que las relaciones del cristiano están en el matrimonio, en el hogar, en los negocios, en las relaciones sociales y en las responsabilidades hacia las autoridades civiles. Y aquí Pablo entonces nos está diciendo que él espera que los cristianos seamos ejemplo en medio de una sociedad corrompida, sabiendo que nuestro estilo de vida recibirá su recompensa. Entonces, hay un futuro que es el que el apóstol Pablo plantea. El apóstol Pablo sabe que usted y yo vamos a entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, digamos que él se ampara en que usted tiene los ojos puestos en Jesús, en que usted está mirando para el cielo y que su recompensa está ¿en dónde? En el cielo. El apóstol Pablo apela a que como usted quiere entrar en el cielo, entonces usted se comporte diferente, que usted sea distinto, porque usted es un embajador del reino de los cielos. Por si no lo sabía, usted es un embajador. Usted es aquel que muestra a los demás quién es Cristo. Por eso es tan importante dentro de la ética del apóstol Pablo que no solamente nosotros nos esforcemos por predicar el evangelio de muchas maneras, sino que el apóstol Pablo nos dice, mirad pues con cuidado cómo os comportáis, no como imprudentes, sino como prudentes, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Entonces el apóstol Pablo lo que hace es, bueno, no se trata solamente de predicar y de predicar y de predicar, sino también de sabernos conducir en la sociedad en la que estamos. Para nadie es un secreto que si nosotros nos comportamos mal y predicamos el bien, perdemos autoridad.
Si nosotros le decimos a la gente que no tome, pero nosotros tomamos, la respuesta de la gente es primero cambie usted. O usted que me dice que no tome, toma. Entonces, miramos nosotros aquí que la esperanza del apóstol Pablo es que nuestra naturaleza, que es la de hijos de Dios, pues sea agradable a Dios, sabiendo que allá arriba el Señor nos va a recompensar. El consejo del apóstol Pablo para hacer todo era que hiciéramos todo lo posible para prepararnos para la eternidad y para ayudar a otros a hacer lo mismo. Entonces, fíjese que esto concuerda con el Señor Jesús. Tenemos que ayudar al prójimo. Y dentro de eso el prójimo dice un hombre, bueno, Señor, ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor le da una lección tan fuerte, porque en la historia que le cuenta encuentran a un hombre ahí eh, que fue robado y golpeado, y pasó el sacerdote, que podríamos decir, pasó el pastor y no lo ayudó, pasó el líder de los comités y lo miró y no le ayudó, pero pasó un inconverso o un católico, como lo quiera decir, y ese sí lo ayudó. Entonces Jesús dice, entonces en esa historia, ¿cuál es el prójimo? Dice, no, pues el samaritano, que es comparado con nosotros el inconverso, y bien la respuesta. O sea que todos tenemos una responsabilidad de ayudar, de pensar en el prójimo, y por eso la enseñanza de Pablo se ajusta muy bien a la enseñanza del Señor Jesús. Y por eso nos dice, bueno, prepárense para la eternidad. ¿Cómo nos estamos preparando nosotros? Porque la gente hoy en día piensa que todo el mundo va a ir al cielo, así hagan lo más re malo. Tienen fe que van a entrar. Pero ustedes y yo sabemos que se necesita ser éticos y morales. Se necesita tener unas buenas costumbres cristianas, unas buenas bases cristianas para poder entrar allá. Y nuestra ética y nuestra moral pues nos va a adentrar allá. Si nosotros, la Biblia dice no, no robe y robamos, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Entonces, a eso es a lo que apela Pablo, ¿sí? A que nosotros, pues si la Biblia dice que está mal, pues hagamos caso a lo que la palabra dice y nos guardemos de la maldad. Entonces, la ética del apóstol Pablo, en síntesis, o sea, en resumen, el apóstol Pablo mm, tiene un mensaje que nosotros teníamos una vieja manera de vivir, una manera que desagradaba a Dios. Pero hace eh, mucho tiempo, pues el apóstol Pablo dijo, bueno, ahora hay una nueva naturaleza. Por eso ustedes miran la imagen, ¿no? Dentro de la imagen aparece una persona como en gris que se rompió, como en oscuro, y adentro está saliendo una nueva persona. Entonces, el apóstol Pablo lo que nos está a nosotros enfatizando es que debemos sacar esa nueva persona. La primera persona, la que se rompió, la que está mal, es la vieja criatura, la vieja naturaleza. Pero ahora usted y yo tenemos una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza lo hemos dicho desde la clase uno hasta esta, que es la imagen de Dios. Y que Adán perdió esa imagen de Dios por el pecado. Adán se dejó llevar, o sea, se dejó quitar la imagen de Dios y conoció el mal. El mal, pues, es el resultado o la consecuencia de la desobediencia a Dios. Entonces,
Dios es el primer interesado en que usted y yo tengamos esa nueva naturaleza, esa nueva imagen. Por eso el apóstol Pablo es tan insistente en que nuestra moral debe ser una moral de un hijo de Dios. El apóstol Pablo lo que está es enseñando qué es lo que usted y yo debemos hacer. También, entonces, entender y comprender muy bien que el que está eh, en Cristo, por eso sí ve que él hace énfasis en Cristo constantemente, que es Cristo el generador del cambio, es Cristo el que impacta nuestras vidas y ahora nos queremos parecer a Él. Entonces, si somos de Cristo, nuevas criaturas somos. Escuche eso. Y de hecho el texto bíblico dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces dentro de esta imagen podríamos mirar ese texto. Hay una nueva criatura y las cosas viejas pasaron, fueron deshechas. Pero por eso es tan importante que nosotros como hijos de Dios, pues permitamos esto, porque no es solamente bautizarse. Y también nosotros al enseñar, al predicar el Evangelio, no es solamente llevar a las personas a que se bauticen y a que se bauticen, sino que Jesucristo lo que está esperando es que haya un cambio, una regeneración, que haya un nuevo nacimiento, que la persona sea distinta, que el antiguo eh, Jairo, tomando mi ejemplo, sea diferente al nuevo Jairo, que mi ética sea distinta. Entonces, vuelvo a resaltar esto, la ética es lo que hay dentro de mí, de mi ser, lo que yo soy, los valores, los principios. Si mis principios antes eran malos, mis valores, es más, no era que eran malos, era que desconocía y era que no tenía realmente como ese concepto claro de eso que Dios quería, de la imagen de Dios. Pero nosotros debemos reflejar ese nuevo hombre. Estamos llamados, tenemos todo para reflejar el nuevo hombre. Si de verdad le entregamos nuestra vida a Jesucristo, entonces podemos fácilmente eh, llegar a cumplir con el objetivo. Ahora, ¿qué es lo que debía hacer un cristiano? Esa es una gran pregunta. Y ahorita vamos a ver, y dentro del taller que vamos a hacer ahorita, vamos a ver que hay unos casos que son especiales. Había veces que, mm, y bueno, dentro de este tiempo también se ve es como qué tanto me puedo acercar al pecado, qué tanto es permisivo acercarme sin que Dios se ponga bravo. Entonces de pronto dicen, ¿puedo hablar con una mujer inconversa? Pues de poder, pues todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahora, ¿qué clase de conversaciones estás teniendo? ¿Son conversaciones morales? Es decir, con buenas costumbres, ¿o tú te estás dejando llevar por las conversaciones de esas mujeres o de esas personas en el trabajo? Por eso, si Cristo entró a tu vida, tu ética y tu moral, tú no tuviste que hacer ningún esfuerzo porque los hijos de Dios no nacen por voluntad de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios. O sea que ser un hijo de Dios no me toca esforzarme, yo soy, o sea, es lo que soy. Un árbol de naranjas no se esfuerza por dar naranjas, las da porque eso es lo que es, un árbol de naranjas, y ese es su fruto. Lo raro sería que un árbol de naranjas diera guayabas. Eso sí sería extraño. Por eso nuestro ser debe estar con el ser de Cristo. Y entonces será fácil dar fruto. El fruto del Espíritu Santo es facilísimo.
Por eso, este yugo es fácil y ligera es la carga que el Señor nos ha puesto. Entonces, definitivamente nuestra ética, lo que soy, y mi moral, lo que hago, debe ser muy distinto a la ética del mundo y a lo que hace el mundo. O sea, lo que es el mundo y lo que hace es diferente a lo que la ética nos muestra, nos plantea, y más la ética que plantea el apóstol Pablo en sus cartas. Vamos a mirar aquí. Bueno, perdóname un segundo. Vamos a mirar aquí. Entonces, eh, decimos que las normas éticas de Pablo contienen declaraciones absolutas, es decir, por ejemplo, el apóstol Pablo condena el homosexualismo. Él dice que eso es pecado, eso es algo absoluto, eso es un contundente, digámoslo así, cambiemos la palabra absoluta por contundencia. Entonces las normas éticas que da el apóstol Pablo en los evangelios son declaraciones o pensamientos o normas contundentes, ¿sí? Que no dan pie para será que sí, será que no. Pero o sea, hay que entender también que dentro de las cartas del apóstol Pablo, que es lo que vamos a ver ahorita, también hay unos casos especiales y hay unas circunstancias especiales. Entonces, mm, digamos que las cartas del apóstol Pablo en cuanto a la ética y la moral, que es lo que nos confiere en en este módulo o en esta clase, entonces son contundentes, pero también permiten el manejo de casos especiales en circunstancias especiales. Pablo no intentó ser como sistemático en sus enseñanzas éticas. Lo que él quiso hacer fue dar las normas de acuerdo con las circunstancias de cada iglesia o persona a quienes escribían sus epístolas. Hay un ejemplo en, en la carta a los Corintios, en la segunda, donde el apóstol Pablo pues hace referencia a las ofrendas y al cuidado del siervo de Dios, ¿sí? Y también que hay que compartir, bueno, al siervo. Entonces el apóstol Pablo también mira las circunstancias específicas de cada caso y a través de esas circunstancias específicas, pues entonces lo que hace es como tratar de responder a las necesidades que hay. Eh, las enseñanzas de Pablo, entonces, esto es importantísimo y ahorita lo vamos a ver en el taller. El apóstol Pablo no está, digamos, como forzando a que todo el mundo tiene que hacer em, o implementar todos los casos especiales como si fueran leyes universales. Ojo con lo que estoy diciendo, para que no vayamos a llevarnos un pensamiento que no es. Dentro de la Biblia habían unos casos especiales, como por ejemplo, mm, a ver, venga, miramos aquí en la siguiente. Aquí aparece la vestimenta de las mujeres, ¿sí? Entonces, parece que la iglesia estaba presentando una situación y el apóstol Pablo tuvo que normalizar eso o reglamentar más bien. Parece que dentro de la iglesia estaban presentando algunas cosas y el apóstol Pablo pues entonces tuvo que legislar, tuvo que decir, bueno, y ahora en adelante será así, pero en esa iglesia en específico, ¿sí? Por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice que a la mujer él no le permite que enseñe, ¿sí? No le permite que mm, aprenda, sino, no, perdón, no le permite que pregunte, no que aprenda, no, que pregunte,
en la iglesia, sino que si quiere aprender, o sea, encontrar la respuesta a esa iglesia, pues que le pregunte a su marido en la casa. ¿Cómo así? ¿Cierto? Entonces aquí en este tiempo estamos obrando mal. Eso es una buena pregunta, ¿cierto? ¿O será más bien que era un caso específico para la iglesia en ese lugar porque se estaba presentando un inconveniente en esa iglesia en ese tiempo y Pablo reguló o legisló para esa iglesia en ese tiempo? Eso quiere decir que eso no es para implementarlo en todas las iglesias así, sino que era un caso específico allá. Y Pablo lo trató y dijo, bueno, esto se va a resolver es así de esta manera, esto es lo que debemos hacer. Y esto va conforme a la ética y a la moral que nosotros tenemos como cristianos. ¿Ok? Entonces, es un caso eh, específico y no es universal para todos los cristianos. Entonces, lo que intentaba el apóstol Pablo hacer en sus cartas era dar un consejo a las personas en circunstancias específicas. A veces decía, o el apóstol Pablo decía o citaba en sus cartas diciendo, digo yo, no el Señor. ¿Por qué usa esa expresión? Porque él está dando un consejo, no una ley. Entonces, él dice, digo yo, no el Señor. En otras palabras, está diciendo, aconsejo yo que se haga de esta manera. Y dice, eso no lo dice la Biblia. O sea, cuando él dice, digo yo, no el Señor, está diciendo, bueno, aquí hay que legislar. La Biblia tal vez no nos dice o no nos da un versículo exacto que diga hay que hacer esto, pero yo pienso bajo la ética y la moral cristiana que hay que actuar de esta manera. Y por eso después el apóstol Pablo también dice, y creo que yo también tengo el Espíritu Santo, o sea que él está siendo iluminado por el Espíritu Santo para dar un consejo, que eso no fue o sea, los consejos de Pablo no podían ir en contra de las enseñanzas bíblicas. ¿Qué tal el apóstol Pablo dijera, no, pues hagamos una cosa, eh, tomar es malo, pero pues usted tome donde nadie lo vea? Eso sería ir en contra, ¿cierto? Entonces los consejos de Pablo se apegaban a los conceptos éticos del Antiguo Testamento y de las enseñanzas del Señor Jesús. Entonces, vamos a hacer una actividad en este momento. Les voy a pedir, me voy a dejar de compartir aquí un segundo. Les voy a rogar un favor a todos. Bueno, tenemos un bonito grupo, gloria a Dios. Les voy a pedir que vamos a trabajar ahí, a ver cuántos hay. Bueno, yo no me puedo contar, ¿verdad? Entonces hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, 10, 11. Hay 12. Pregunto, y Pugel Amparo, pues es el hermano John y la hermana Sandra. Pero pregunto, ¿están los dos allí o solo hay uno? Hermano John. Dios le bendiga, hermano. Hermano, estoy solo porque Milena no puede estar hoy en la clase. Bueno, listo, mi hermanito. No hay ningún inconveniente. Solamente lo hacía porque vamos a hacer unos grupos y pues no quería dejarlos disparejos. Entonces, yo les voy a mostrar aquí, a ver, regálenme un segundo, voy a compartir esto. Regálenme un segundo, voy a tomarle aquí un pantallazo a esto y se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp, ¿ok? En el grupo de WhatsApp. Entonces, regálenme un segundo. Ajá. Y vamos ya a organizar los grupos. Ujú.
¿Me confirman, por favor, si les llegó a bueno, al grupo de WhatsApp? Al grupo de WhatsApp. Ujú. Amén. Listo, ok. Entonces, veo en este momento, ujú, necesito un favor. Ujú, necesito un favor. Ta, 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 ta. Bueno, habemos 14, dice acá. Bueno, vamos a generar los grupos y ya nos vemos en la sala. ¿Listo? Ya conocemos cómo es la actividad. Los voy a generar automáticamente. Vamos a hacer tres grupitos. ¿O no? Vamos a hacer, ¿cómo hacemos? Venga, asignar manualmente. Vamos a hacer, sí, tres grupitos. Y ya. Entonces, asignar. Va a trabajar en el grupo número uno, va la hermana Blanca Orozco, el hermano John, la hermana Maribel, que bueno, hasta donde alcance mi hermana, hasta donde alcance, Amén. eh, pues participa. De todas formas, pues los demás del grupo le colaboran. Perdón, espéreme, sí, vamos a dejarla ahí y vamos a mandar a la hermana Geraldine, va para allá. Entonces, ya nos vemos allá en la sala, ¿ok? Ah, bueno, esperemos porque estoy aquí asignando. Entonces, en el grupo número 2 va a estar el hermano Edilson, va a estar mm, la hermana Tatiana, la hermana Miriam y la hermana Eunice. Y en el grupo número 3 va a estar el hermano Alex, el hermano Elías, la hermana Jacqueline y la hermana María Eugenia. ¿Listo? Entonces, ya nos vemos allí adentro y ya les doy las especificaciones. No se vayan a salir, por favor. Mm, bueno, bueno, regáleme un segundo ya. Bueno, hermanos, creo que ustedes deben aceptar porque no han sido enviados a los grupos, entonces ustedes deben aceptar donde dice, o sea, en la pantalla les debe salir el, el aceptar la unión allá, ¿sí? Porque si no, no van a llegar. Falta que se una la hermana Unice, la hermana Miriam, la hermana Tatiana, falta el hermano John, la hermana Blanca Orozco, deben, eh, bien. Bueno, hermanos, aquí ya están todos, ¿verdad? ¿O nos falta alguno de los que nombré? A ver, participante no asignado, dice acá. Ok, cuatro, pastor, en este grupo. Ajá, pero yo soy uno, o sea, yo tengo que salir, habrían tres, falta uno. Faltaría uno, sí, señor. Bueno, voy a salir a Yo buscarlo, ya se lo envío, ya se los envío. Listo, señor. Falta la hermana Blanca, mandémosla ya. A ver, no. Bueno, ya regreso, ya regreso. Ujú. Falta la hermana Unice, solamente. Bueno, regáleme un... Pastor, una pregunta. Sí, Su señora. merced iba dicho que en el 3 iba el hermano Alex, el hermano Elías, la hermana Jacqueline y mi persona. O sea, me falta la hermana Jacqueline.
Ajá, bueno, ya un segundo. Es que solamente me hace falta la hermana Tatiana y la hermana Miriam. De resto, la hermana Jacqueline. Ah, ya, la hermana Jacqueline aparece en la sala 3 pero no ha entrado. Bueno, regáleme en un segundo y ya vuelvo. Dios lo bendiga, hermano Edilson. ¿Qué pasó? Hermano, me hace un favor, ¿me pueden volver a enviar? Espéreme un segundo, espéreme que los voy a sacar a todos y los voy a hacer automático porque no lo pude hacer. A ver qué fue lo que pasó. Bueno, vamos a sacarlos a todos y lo vamos a mandar de manera automática para que el sistema no nos genere aquí como tanta dificultad porque unos sí pudieron anexarse, otros no. Entonces vamos a corregir ya que tenemos un poquito de tiempo. A ver. Ujú. Bueno, ahora sí están de vuelta todos. Vamos a hacer algo, hermanos, porque se presentó una dificultad allí, no pudimos generar. Entonces, vamos a generar los grupos automáticamente, los que salgan con los que salgan, pero usted por favor tiene que estar pendiente y debe aceptar el ser enviado a la sala, porque si no lo acepta se queda por fuera y no puede hacer la actividad. Entonces voy a volverlos a generar, pero lo vamos a hacer eh, aleatorio. Entonces vamos aquí, eliminar, sí, eliminar, sí, eliminar, sí. Entonces, regáleme un segundo y ya vamos a... Entonces, tres salas y va automáticamente. Ok, entonces por favor estén pendientes y acepten. Si les sale un letrero en la pantalla que dice que si quiere ir a la sala, dígale que sí. Ok, entonces vamos nuevamente. Crear, abrir. Entonces, por favor, acepte la, la conexión. Dele unirse. Tiene que darle a unirse.
no tengo los Dios auriculares. los bendiga. Muy bien. De todas formas, voy a tratar de prestarle atención y apoyar, pero creo que no voy a hacer o no estoy en disposición para poder hacer exposición o algo, ¿vale? Bueno, listo, pero no se ponga bravo, no se preocupe. Amén. Antes que llegue el pastor y me escuche. Bueno, listo, Pastor, Dios le listo. bendiga. Es que voy en el bus y entonces no puedo escuchar o no hablar mucho, ¿vale? Bueno, pero ponga bien cuidado, eso sí haga. Amén, amén. Listo, bueno, entonces le voy a rogar a la hermana Geraldine, si es posible, usted me dice si se puede o no se puede, que comparta la pantalla la imagen que yo les envié. ¿Listo? Que les envió al grupo de ética bíblica. ¿Es posible, mi hermana Geraldine? Sí, es posible porque ya la tiene. Sí, Entonces, señor. ustedes por favor aquí aparecen que hay unos problemas éticos especiales, ¿verdad? Entonces ustedes van a estudiar a los dos primeros. Entonces, ya se sabe que hay un problema, ¿cierto? ¿Cómo el apóstol Pablo soluciona el problema? Eso es lo que ustedes van a debatir, ¿sí? Van a leer en sus Biblias y al final, cuando volvamos, nos van a decir, bueno, el problema era este y la solución del apóstol Pablo fue esta, ¿ok? ¿Sí es clara la información? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces los dejo para que trabajen y ahorita en un ratico volvemos. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Amén, hermano Jairo. Amén, amén. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la actividad? Les voy a compartir aquí pantalla. A ver, ustedes me dicen si sí ven o no ven. Parece que no. Comenzar transmisión. Regáleme un segundo. Ujú. Ah, sí, ahora sí. Entonces, les voy a compartir la imagen. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ahí aparece un título. A ustedes este grupo le tocó solamente dos, no hay nada más, ¿sí? No hay más porque la hermana Blanca pues se le cayó la señal, parece, y no le entró más. Mis hermanos, mis hermanas, perdón. Entonces, entre ustedes dos van a escoger el problema número 3, el número 3. Ahí está la cita bíblica. Entonces, al finalizar de esta actividad, ustedes van a decir, bueno, a los demás hermanos, les van a decir, hermanos, tenemos esta dificultad que trata o hay un problema que es de los jóvenes no casados. La solución del apóstol Pablo fue esta, ¿sí? Que para encontrarla, pues hay que leer la Biblia, hay que mirar. ¿Ok? ¿Sí queda clara la actividad? Amén. Sí, señor. Listo, entonces las dejo para que puedan entrar y ahí les dejo la pantalla compartida. Gracias. Bien, hermana Unice, Dios le bendiga. ¿Cómo ha estado? Bueno, Dios, al hermano Alex, la hermana Maribel, la hermana Miriam y el hermano Elías. Les saludo en el nombre de Jesús. Bueno, aquí vamos a hacer la siguiente actividad. ¿Alguno de ustedes me puede ayudar a compartir la pantalla o a la pantalla la imagen que compartimos al grupo de WhatsApp? Sonido, ¿me escuchan? Sí lo escuchamos, hermano, pero yo no puedo ayudar en eso. Bueno, a ver, ¿quién sí podría? Hermano, yo podría, pero es que ya en unos minutos
en unos minutos más me tengo que ir. Bueno, entonces hagamos una cosa. Yo voy a tratar. Ah, bueno, como cada uno Sí, tiene la imagen en el celular, ¿sí? ¿Sí la tienen o no la tienen? amén. ¿Sí? ¿Y la pueden ver? Amén, pastor. Sí, sí, señor. Bueno, entonces yo voy a compartir aquí, pero lo importante es que ustedes la puedan ver allá. Entonces les voy a explicar qué es lo que hay que hacer. Hay dos casos, el caso de inmoralidad sexual y un caso de días y comidas, ¿sí? Que es el 4 y el 5. Esos son problemas, dificultades que se presentaron en las iglesias, ¿sí? Entonces, la intención es que ustedes lean la Biblia y encuentren cuál fue la solución que dio el apóstol Pablo para ese problema. ¿Listo? ¿Sí me doy a entender? Hermano, Am- una pregunta. Sí, En Primera de Corintios 5:1 y 5 y en el Romanos 14:1 ¿está la respuesta? O sea, en sí, esos dos señora. versículos. Sí, señora. Si tienen es que leerlo y llegar entre todos y hablar, bueno, aquí dice esto, ¿están de acuerdo que la respuesta es tal? ¿Sí me doy a entender el ejercicio? Sí, señor. Sí, pastor. Ujú. Bueno, listo. Entonces, eh, pueden empezar la actividad. De igual, como yo tengo que salir a mirar los otros grupos y tratar de involucrar al hermano John y a la hermana Blanca que están por fuera. Entonces la imagen ya no se va a compartir, pero ustedes la tienen en su celular. La intención es que todos participen, ¿ok? Amén, Ok. hermano. Bueno, entonces los dejo para que trabajen ahí un ratico y ya ahorita vuelvo para que podamos escuchar la salida que da el apóstol Pablo. Dios les ¿Qué bendiga. tiempo para eso, pastor? Tranquilo, hágale que yo ahorita aparezco. Háganle mientras yo trato de solucionar aquí a la hermana Blanca y al hermano John. ¿Listo? Ya nos vemos. Amén. Aló. Oh, Amén, hermana. Yo estoy buscando Primera de Corintios, pues para leerlo, Amén. antes de, pues para poder concluir algo. Ya lo estoy buscando, hermana. Si quiere, pues no sé. Pues yo Primera lo de tengo aquí, Corintios. si quiere lo voy leyendo para todos. Ah, bueno, hermana, sí. Sí, eso. para ahorrar tiempo. Eso, hermana, muy bien. Y yo voy buscando entonces el otro. ¿Se nos va a salir? Bien, a ver si vamos a salir. Entonces podemos encontrar las dos recomendaciones, ¿no? Que los solteros, él hace una sugerencia personal, es un consejo personal de él, no es que sea de parte de Dios, sino algo personal de él. Dice, eh, sugiere que permanezcan solteros, como él, ¿sí? Que es más beneficioso para el servicio al Señor. Es decir, pues que el soltero no tiene tanta complicación para servirle al Señor como lo es cuando se está en pareja. Yo estoy copiando, hermana. Ah, bien, sí, señora. Estoy mirando por acá. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero que cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando, quemando, quemando por acá. Es como si no tiene ese don como de casarse, o sea, ese anhelo de casarse, ¿no? Sí, señora.
Todavía yo le dije. Bueno, hermanos, hermanas, perdón. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo les ha parecido la actividad? Bien, sí, señor, ya estamos por acá sacando apuntes. Ujú, exactamente. Entonces, el caso de ustedes, ¿cuál es en sí? A ver, ¿cómo van? Que, bueno, digo hermana, Sí, tranquila, hermana, de su aporte. bueno, que el soltero no tiene tanta complicación Ujú, para servirle al Señor. sí, En cambio, los que vivimos en pareja, pues sí, ya es más, es muy diferente. exactamente. Entonces, el apóstol Pablo, ¿qué aconseja? Hermano Jairo, el Sí. apóstol Pablo no impone su opinión, sino que él ofrece una orientación basada a su experiencia Ujú, y comprensión de la voluntad de Dios. El sí. objetivo del apóstol Pablo es ayudar a los jóvenes no casados a tomar decisiones formadas y piadosas con respeto en ese estado civil. Bueno, espéreme en un segundo porque ahí como que ahí no me cuadra algo. Espéreme en un segundo. Estamos hablando de primera carta a los Corintios, el capítulo ¿qué? 7, verso. 7 7, Digo y el pues 8 a y los 9. solteros, o sea que a quiénes se está refiriendo. ¿A los él está solteros o a los refiriéndose a casados? los jóvenes solteros, sí, señor. Exacto. Y a las viudas, dice aquí, Sí, señor, y a las viudas. ¿cierto? Entonces, esas viudas y esos solteros, dice el apóstol Pablo que les aconseja es que se queden como yo, o sea, sin casarse, Sí, señor. ¿cierto? Que bueno Sí, les señor. fuera quedarse como yo. ¿Cómo? Pues sin casarse. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando, ¿cierto? Sí, señor. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Miremos la diferencia, ¿cierto? A los solteros, ¿quiénes los está aconsejando? El apóstol Pablo. Ajá, y a Es los algo casados. personal de él. Y a los casados, sí, el Señor. El Señor, Exactamente. O sea que al soltero es si quiere tener en cuenta el consejo de Pablo, pero al casado no es si quiere. ¿Sí me doy a Correcto, entender? correcto, sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué dice con respecto al 8 y 9 a los solteros? Entonces, hay una situación. ¿Cuál es? Que están sin casarse. Y el apóstol Pablo dice que si quieren se queden así, ¿verdad? Sí, señor. Pero ¿cuál sería el problema de quedarse así? ¿Qué El problema? detalle es que si no tiene ese don de continencia, va a ser un problema para ese joven tener una vida cristiana estable. Muy bien, hermana. Ya, eso es. Ahí está, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo en la ética y en la moral dice, bueno, el soltero, si se casa, pues no hay problema. Y si no se casa, pues tampoco no hay problema, ¿sí? O sea, como que no se preocupe si lo dejó el tren o no lo dejó. ¿Sí me No, oye no antes? le suma ni le resta. Exactamente, sino que sí tiene que pensar muy bien el joven y la viuda, dice ahí, ¿cierto? Porque el caso está es Señor. a ellos dos, que si es consciente de que pues tiene unas necesidades sexuales, porque por eso es que está hablando aquí el contexto, claro es que si tiene una necesidad sexual y ve que soltero esa necesidad sexual lo lleva a condenarse, o sea, lo lleva a quemarse, perdón, es que dice, entonces Sí, que mejor señor. se casa. ¿Listos? Sí, señor. ¿Ya está claro el concepto? ¿Qué les parece? A mí me quedó claro, no sé, la hermana Eunices. amén, a mí también. Ujú. Entonces, ahora sí ustedes también ahí, pues ya manejamos un caso, pero ayúdennos con el 10 y el 11. Perfecto, sí, señor. Entonces, ahora que volvemos a ese a grupo Normal, sí. selectivo, sí,
¿Tenemos que hablar algo sobre el primer caso? Sí, claro, o sea, el caso que ustedes tienen ahí, el de a los jóvenes no casados, ¿cierto? Eso es lo que Sí, ustedes señor. van a exponer. Entonces van a decir, bueno, hay un problema, que hay jóvenes y viudas que están solteras en la iglesia en Corinto, ¿sí? Sí, señor. Pero la salida del apóstol Pablo, según la ética y la moral bíblica, es que el soltero si se casa bien y si no se casa, pues también, pero que tiene que mirar, o sea, tiene que considerarse a sí mismo, mirarse a sí mismo y darse cuenta si tiene muchas ganas de tener intimidad sexual, pues tiene que casarse. Esa es la solución moral que le da el apóstol a los solteros, Sí, señor. ¿sí? O ¿Y sea, le digamos, colaboramos con el problema 4? sí. No, 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 no. El 4 no. El Listo. versículo 10, o sea, el capítulo 7 ahí mismo donde están, pero el Ujú. versículo 10, el diez solamente, Listo, sí, señor. ¿sí? Sí, ¿Listo? señor. Entonces vamos a estar hasta las 3:25. Ya voy a decirle a los otros que vamos hasta las 3:25 y ya eh, Perfecto, sí, señor. Listo, volvemos. hermano. ¿Ok? Dios les bendiga. Amén, hermano. Muchas gracias. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga. ¿Cómo van? Bien, ¿Bien bien, hermano, perdidos o bien, bien? ya vamos a ver definiendo el segundo texto. Bueno, muy bien. Entonces vamos a trabajar hasta las 3:25 y ahí volvemos y ya hacemos como el planteamiento. Escogen ahí la misma metodología de la vez pasada. Escogen ahí a un líder y ese líder pues nos da la solución allá en el grupo donde estamos todos. ¿Ok? Sí. Bueno, listo, sí, señor. Bueno, 3:25. Dios les bendiga. Amén. Entonces, Paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Mm, Mis bueno. hermanos, bendiciones. Vamos hasta las 3:25. 3:25. Amén. Gracias, hermano. Un momentico, porque Señor, tenemos una disyuntiva con Corintios Corintios cinco Ah, cinco. sí, 5:5 Sí, dice, ya que nos sí, saca pastor. ahí. el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Ese? Es- Estábamos hablando Sí, que esa era la señor. respuesta, pero bueno, nuestro hermano dice que eso sería como una división. Una Entonces, división. queremos, hermano, que usted nos apoye. Bueno, a ver, cuéntame en el caso rápidamente porque si no, no van a poder alcanzar a hacer el otro. Pues Yo ahí sí. hablaba Porque sobre que, A ver, nos dice que sea consumado el cuerpo, y que el cuerpo sea, como quien dice, entregado a exacto, Satanás sí, y el alma se a salvará. nuestro Señor. Entonces, es como hacer un negocio y cuando termina el negocio dividimos la ganancia. No entendí ahí. no, el hermano Ale le está dando una mala interpretación al texto. Porque es que lo Ajá. que, Ok. lo que el texto está diciendo es que si hay entre nosotros un hermano que comete fornicación, pero es que aquí, en este caso específico, está diciendo que esa fornicación es tan terrible que hay alguien que tiene como mujer a la mujer de su padre, o sea, a la Ujú. madrastra Correcto, o a sí. la mamá, una de dos. ¿Sí me voy a Sí. entender? Entonces está diciendo que en ese caso específico dice el apóstol Pablo que hay que entregarlo a Satanás, pero entregarlo a Satanás no es entregarlo al diablo a que haga negocios con el diablo, Ujú. sino
dejar que Satanás entre y lo corrija, o bueno, digamos que más bien no tanto que lo corrija, sino que le dé una lección, que lo Sí. castigue, ¿sí? Entonces, eso lo va a llevar a él ¿a qué? A no tener protección de Dios. Realmente haces énfasis es a que no tiene protección de Dios. O sea, lo entregan a la voluntad del diablo, que el diablo haga con él lo que él quiera. Sí. Pero debe haber una situación antes, y es que el muchacho ya se le ha dicho y no hace caso, no se quiere corregir, no la quiere dejar. ¿Sí me doy a entender? No es en todos los casos. O Entonces, sea, sí estábamos bien, pastor. si al muchacho se le dice y no se corrige, entonces como última instancia, escuche esto, última instancia, entregarlo a Satanás significa que pierde la cobertura espiritual de Dios. O sea, el Señor se hace a un lado y permite que Satanás, pues, lo, Hagan lo que quieran. sí, Con- digamos que le pegue una revolcada, si se puede decir Lo así. zarandeé. Pero ¿para qué? Para que el hombre se arrepienta, para que caiga en cuenta y diga, oiga, yo tengo que cambiar, mire, por no obedecer, por no dejar ese pecado, mire todo lo que me está pasando. Entonces voy a corregirme para que el alma sea para el Señor. ¿Listos? ¿Sí queda claro o no queda claro? Sí, pastor. Pastor, yo Mano tengo otra Alex, ¿le queda pregunta. claro o no le queda claro? Sí, señor, sí, señor. ¿Sí? Ahora Bueno, sí. Pastor, yo listo. tengo otra pregunta. Sí. Pilas porque se Porque, nos va a bueno, acabar el tiempo. el otro era de días y comidas romanos, o sea, es desde el 14 del 1 hasta el 23 porque son más versículos, ¿sí? Eh, miren, Sí. sí, sí. Sí, pero Ah, bueno, creo que el tiempo está como muy justo, así que apúrenle, por favor. Bueno. Hermanos, yo tengo 3 versículos donde creo estar la respuesta del último. bueno, Dígame, hermano. Tengo el 12 y el 13 que dicen, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Y el 20 dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Sí, muy bien, muy bien. Y también se puede anexar a eso que dice la hermana del versículo 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. ¿Por qué? Porque pastor, por aquí lo hay que yo otro apruebo, versículo. o sea, para mí puede que comer plátano no sea pecado, pero es posible que para otro que comer pecado sí, perdón, plátano sí es pecado. Entonces se Sí, genera una discusión. ¿El plátano es pecado o no es pecado? Y hay unos que podrán decir que sí, otros que no. Pero lo que el apóstol Pablo quiere es que no discutamos por la comida, o sea, por qué se puede comer y por qué no, sino ahí sí entra lo que dice la hermana Miriam, más bien no destruyamos la obra de Dios, no vaya a ser que por esa pelea por el plátano un hermano termine condenado, o sea, apartándose o alejándose, Eh, sino más bien, si para mí, por eso dice, si tienes fe, tenla para ti mismo, quiere decir, si para mí el plátano no es pecado, pues lo consumo y ya hay que hacer énfasis que está hablando exclusivamente de comida. No es que vaya, que entonces para mí no es pecado tomar trago. No, eso ya, eso se sale del contexto. Están hablando de comida. ¿Me voy a entender? Amén. sí, hermano, y este que dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo, también podría ser una respuesta. Mm, habría que mirar cómo se presenta, pero es posible que sí. O sea, es más aceptado lo de la hermana, los versículos que citó nuestra hermana Luz Miriam, ¿sí? Sí, porque es que la respuesta está dentro de los mismos textos. No hay necesidad de... correcto. Sí, o sea, eso es lo que ustedes están interpretando, es qué respuesta dio el apóstol Pablo.
a eso. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, vamos a dar dos Sí, minuticos señor. más y volvemos a la sala. Perfecto. Hermana Miriam, Amén. Bueno, ¿cómo les fue, mis hermanos? Y ya estamos Bien. listos. ¿Ya están listos? Listo. Entonces ya voy a salir y les voy a empezar a enviar a la sala principal. ¿Ok? Sí, Gracias. señor. Hermana, Dios les Sí, bendiga. ¿Cómo les fue? bien, sí, señor. ¿Listo? Ah, bueno. Entonces ya voy a salir y los voy a empezar a enviar a la sala principal. Perfecto. Listo. ¿usted habla, hermana? Las dos hacemos la apreciación, mi hermanita linda. Las dos damos nuestro punto de vista. Controlar. Aportación. Puntuación. Irresistible. Bueno, Dios los bendiga. ¿Quién nos hace falta? Nos faltan algunos. Ah, bueno, ya están volviendo. Bueno, ¿quién nos falta? ¿Quién nos falta? A ver, la hermana ayer. Ah, falta el hermano. ¿Cómo es que se llama? Edilson, que iba en un bus, dijo. ¿Quién más hace falta? Mm, a ver. Bueno, vamos a hacer una pregunta. Aquí hay un representante. A ver, ¿cuál es el representante del grupo número uno? Al que yo denominé grupo uno. A ver. Nosotras. ¿Quién, la hermana Miriam? Ay, se bajó el Yo, volumen. hermano Jairo. Ah, no me escucho. A ver. Aló. Regáleme un segundo, espere. Ay, Dios santo. Aló. Sí, hermana Miriam, yo la escucho. Pero acá no le puedo subir el volumen. Me entró una llamada y me bajó el volumen. Ah, mientras sale la llamada y vuelve y le sube. No, hermano, yo la rechacé, pero no me sube el volumen. Qué falla. Me toca escucharlo acá abajito a ver si puedo. Sí, le toca acercarse bien a la oreja. Y antes. Sí. Bueno, entonces voy a cerrarle los micrófonos a todos y vamos a darle participación entonces a aquí. Bueno, regáleme un segundo. A ver, en ese orden, el grupo uno es aquel de la hermana
Tatiana. ¿Quién es el representante de ese grupo donde estaba la hermana Tatiana? Yo, hermano Jairo. Bueno, listo, mi hermana Geraldine. Entonces, por favor, yo voy a compartir la pantalla donde... Ah, bueno, usted la va a Bueno, compartir. es que No, tranquila, tranquila, hágale nosotras, tranquila. perdón, pastor, qué pena. Nosotros hicimos como unas diapositivas como de apoyo visual. Sí, muy Entonces, bien. nuestro grupo número uno está conformado por nuestro hermano Edilson Ropero de Iputausa, que se encuentra en un bus en ese momento. Nuestra hermana Jacqueline Pacheco de Ipuzúa, nuestra hermana Tatiana Ahumada de Iputausa también, que va en camino, y quienes habla Geraldine Llanos de Ipuz Villazar. Entonces, las citas que teníamos a tratar era Primera de Corintios 8, del verso 1 al 13. Entonces, nosotros identificamos dos problemáticas, ¿sí? Una que es el tema de la alimentación que era ofrecido a los ídolos. Y para eso, entonces, la solución es que él nos explica que realmente pues los ídolos no son nada y pues que hay un solo Dios, ¿cierto? Nuestra segunda problemática es el ser prudente con nuestra libertad, porque a veces choca con los principios de la fe de otros hermanos o de otras personas que hasta ahorita están llegando. Entonces, la solución a ese problema es la prudencia, es el ser prudente para que no seamos piedras de tropiezo, sino por el contrario, sabernos comportar para ser un ejemplo, ser una buena guía para ellos. Nuestro segundo texto era Primera de Bueno, Corintios perdón, 11. hermana, vuélvase un poquitico y vamos a retroalimentar esto. Sí, que Ok. es el primer caso y ya continuamos. Muchas gracias. Entonces, como dice la hermana, ¿verdad? Entonces, hay una problemática, lo sacrificado a los ídolos. Entonces, mm, me interesa aquí que el apóstol Pablo dice que hay una problemática con lo sacrificado a los ídolos, que en esa ciudad de Corinto, pues lamentablemente, pues había mucho falso Dios, podríamos decirlo, falsos cultos. Y los creyentes que estaban en ese lugar pues se veían permeados por eso. Entonces, eh, lo que nos está diciendo aquí es que es posible que hayan muchos dioses con D minúscula, o sea, dioses falsos, porque la Biblia cuando se refiere al Dios verdadero lo dice con la D mayúscula. Entonces, aunque es posible que hayan muchos dioses falsos, para nosotros solo hay un Dios, y ese Dios pues es el mismo nuestro de esta época, el Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, habían algunos que en el verso 7 dice, pero no en todos hay este conocimiento de que solo hay un Dios. O sea, parece que habían algunos creyentes que iban a culto, digamos, a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y también iban a culto a otros lados. Y como que, bueno, gloria a Dios. Y como que todos hablan de Dios. Eso es como muy similar a como cuando se dice ah, que hay trinitarios, hay testigos de Jehová y todos hablan de Dios. Entonces, parece que habían hermanos que no lograban diferenciar entre lo que era de Dios y lo que no era de Dios, sino que tal vez ellos pensaban que lo que se sacrificaba a los ídolos, pues como que no pasaba nada, ¿sí? Y lo que el apóstol Pablo está queriendo decir es como esto de lo que nos muestra la hermana Geraldine y bueno, el grupo, ¿no? Ser prudentes.
y no ser tropiezo para que caigan los hermanos, porque había gente que de pronto decía, bueno, los sacrificaba a los ídolos, pues, em, venga a ver qué pasó, perdón, que aquí mm, me salió un mensaje. Mm, bueno, entonces, continuemos aquí. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo, bueno, hay que tener mucho cuidado con lo que se hace, ¿sí? Aunque digamos que la comida no nos hace más cercanos a Dios o más distantes, pero dice que de todas formas hay que tener cuidado, lo que dice la hermana, ser prudentes para que lo que hacemos no afecte a otro, porque es posible que para mí pues eso no pasa nada, ¿sí? Pero dice que hay la conciencia de alguien que, que puede ser considerado como débil en la fe, o sea, que está comenzando. Entonces, lo que nos invita es a que si lo que nosotros hacemos es ocasión de caer para otro, entonces que no lo hagamos, no por nosotros, sino por amor a aquel que se puede llegar a ver afectado con lo que hacemos. Entonces, los ídolos no son nada, es verdad, pero que no sean nada no quiere decir, hay gente que se ve afectada en su conciencia con eso, con que nosotros hagamos cosas. Entonces, el problema que hay con respecto a eso es a que unos como que no han entendido la diferenciación entre lo que es el culto al Dios verdadero y los cultos falsos. Entonces, que lo que nosotros hagamos no vaya a, a dañar la conciencia de otros hermanos. Y el apóstol Pablo dice, mire, si usted no tiene nada que estar haciendo allá, no se meta allá, no vaya a ser que encuentre, o sea, que un hermano que está empezando lo vea a usted por allá metido y diga, "Ah, entonces yo también me meto y voy a participar en todo eso y se desafore, se desubique y al final termine confundido y perdido. Entonces nos invita a nosotros que por amor a los hermanos no hagamos cosas que puedan afectar la conciencia de los demás. Entonces, puede continuar mi hermana. Segundo caso. Amén, sí, Señor. Y, y- y- ¿Qué dice el segundo caso? A ver. Ahora sí. Entonces, el segundo caso es Primera de Corintios, el capítulo 11 del verso 2 al 16, que tiene como título Atavíos de las mujeres. Entonces, aquí encontramos dos problemáticas que van pues muy de la mano con una solución, que es la desigualdad entre el hombre y la mujer. Y también nos hace referencia que la mujer no cubre su cabeza, eso lo encontramos en el verso 5 y 6. Y dice que pero toda mujer que ore profetiza con la cabeza descubierta, afecta su cabeza, o sea, su esposo, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces, para este caso, encontramos que la solución era como la unidad y la igualdad, la reverencia y el respeto, la sumisión y el respeto entre el hombre y la mujer. Bueno, muy bien, hermana Geraldine y al grupo. Quiero profundizar aquí que lo que el apóstol Pablo está diciendo, dice en el verso 5 pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. O sea que en esa congregación, pues parece que lo que pasa es que la iglesia en Corinto es una iglesia que es muy afectada por los cultos paganos y falsos, ¿sí? Entonces,
parece que el apóstol Pablo tiene que legislar, o sea, sacar como esta conclusión de que la mujer debe taparse. ¿Por qué? Porque dice que el cabello, o sea, está hablando como de la importancia del cabello en la mujer, ¿sí? Entonces, el verso 14 dice, la naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por lo contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Entonces parece que dentro de la sociedad de ese tiempo, en los Corintios habían cultos donde las mujeres llevaban su cabeza rapada, pelada, ¿sí? Y parece que eso como que querían meterse en la iglesia, como esos conceptos. Entonces, el apóstol Pablo dice, no, aquí en lo que tenemos que hacer y por eso acude a la naturaleza misma, dice, o sea, como por sentido común, miramos que lo ético es que, o lo moral, perdón, es que el hombre se corte el cabello y la mujer se lo deje crecer. Entonces él saca esa solución a ese problema ahí. Dice, bueno, si el problema es si la mujer puede tener el cabello corto o largo, el apóstol dice, pues la ética común, la moral común de todo el mundo nos dice que la mujer le conviene tener su cabello largo. Muchas gracias. Grupo número 2. A ver, ahora sí voy a compartir para mirar aquí. El grupo número 2 entonces sería el caso número 3 a los jóvenes no casados. Ese le corresponde a eh, la hermana María Eugenia y la hermana Eunice. Entonces les damos la palabra. Sí. Dios le bendiga a todos. Voy a ver si puedo compartir por acá. ¿Me confirman si ven la presentación? Sí, señora, sí se ve. Sí, listo. Bien, hermanos. El problema que nos correspondió a nosotras, a la hermana Eunices y a mi persona, creyentes de la congregación de Iputausa, nos correspondió analizar el problema que se presentó en la iglesia de Corintios, referente a los jóvenes. Entonces, por acá les estamos mirando el consejo personal que el apóstol Pablo le da a los jóvenes basado en su moral, ética y moral que él aplicaba. Entonces, él da unos énfasis. Ahora digo a los solteros y a las viudas, es buena cosa para ellos si permanecen como yo, pero si no pueden contenerse en que se casen porque es mejor casarse que arder en pasión. Miramos que en la versión Reina Valera dice que estarse quemando, pero traduciéndolo es a una pasión sexual que el apóstol Pablo les está observando. Si ese es el caso de ellos, que estén en una pasión sexual muy fuerte, les dice, pues cásese. Pero si los jóvenes no se casan, ni les suma ni les resta, es decir, no les afecta su condición. Pero si en ellos son conscientes que hay una pasión fuerte, sexual, que les va a afectar su vida cristiana, entonces dice, cásese. Pero claramente em, enfatiza en que es mejor quedarse soltero. Es mejor quedarse soltero, pero según el consejo propio de él, es un consejo personal. Aquí Dios no está aconsejando. También podemos ver, bueno, esa recomendación de Pablo para un mejor servicio al Señor. Por aquí me quedó marcado los puntos. Em,
el apóstol Pablo puede analizar, comprender que es una debilidad humana que hay en los jóvenes. Entonces, mm, les da este consejo para así orientarles a escoger bien una relación a futuro, pero que no lo vayan a hacer por una pasión, sino que em, establezcan prioridades al servicio del Señor. Es lo que podemos entender. Y ya luego vamos a tratarlo el verso 10. No sé si la hermanita Eunices quiera dar un aporte. Gracias, mi hermanita. Pues el apóstol Pablo, sí, él dice que es él, no que el Señor, que si los jóvenes no casados y viudas, si ellos se quieren casar bien y si no, también. Es el que opina. Pero el Señor, él dice que si la mujer que abandona a su marido, a su esposo, o viceversa, es mejor quedarse en solteros. Em, y si tienen de pronto alguna necesidad sexual, lo lleva a quemarse o a condenarse. Ese es mi aporte. Bueno, amén, Entonces, amén. Entonces, no sé si tiene algo más para decir mi hermana María Eugenia. sí, pastor, entonces podemos ver que en el primer consejo a los jóvenes es un consejo personal del apóstol Pablo basado en su ética y moral. En el segundo consejo, que es en el verso 10 que va dirigido a los casados, él hace un énfasis muy claro y dice, no yo, sino el Señor, que las casadas no abandonen a su marido. Entonces, el consejo a los casados sí es directamente de Dios. El de los jóvenes es un consejo personal. Muy bien, hermana, muchas gracias, excelente. Entonces, sí, de a los jóvenes dice el apóstol Pablo, pero también, como hablábamos, lo dice desde la ética y la moral cristiana, bíblica, podemos decirlo, sí. O sea, él aconseja al soltero que no se case, y a la viuda, ¿verdad? Dice, bueno, mejor quédense en así. Pero sin embargo, él los llama a reflexionar y a decir, bueno, aunque si usted es consciente, los solteros son conscientes que se puede despertar una necesidad sexual en su ser, en su cuerpo. Entonces el apóstol Pablo dice, pues mejor es que se case, mejor es que busque un compañero y no que arda en pasión, como decía la otra versión. No que tal vez por no soportar la continencia sexual pues caiga en pecado y se desafore y entonces a veces eso ocurre bastante en la iglesia, por eso hay que tener estos conceptos y aprenderlos nosotros para poder tal vez aconsejar a un joven, ¿cierto? También pues hay que decir, esto lo agrego yo, ahí sí dijo el apóstol Pablo, digo yo, no Pablo, no el Señor, que cuando se case un joven pues debía hacerlo por amor, no solamente por suplir una necesidad sexual, porque la pasión se acaba, pero el amor nunca deja de ser. Y en el verso 10 pues sí, las mujeres que están, y no solo los, dice los que están unidos en matrimonio, no solamente la mujer, sino el hombre y la mujer, mando no yo, sino el Señor. Entonces, que la mujer no se separe del marido. Y claramente también, pues, si es el caso contrario, pues también aplica que el marido no se separe de la mujer. Sí, y que si eso llegase a ocurrir, deben quedarse sin casar o reconciliarse, una de las dos.
Entonces, si hay un separado, porque fíjese que hay conceptos diferentes, uno es la separación y otro es el divorcio, son cosas diferentísimas, ¿sí? Pero aquí está hablando del concepto de la separación, entonces dice, sepárese, pero si se separa se queda solo o sola. Y si se le despierta esa pasión, igual que a un soltero, ¿sí? Entonces, pues al casado no le dice vuelva y cásese con otro, ¿sí? No le dice busque a alguien y cásese, que es diferente al consejo que le da a los solteros. Aquí al casado le dice, entonces reconcíliense, sea el marido con su mujer o la mujer con su marido, y que el marido no abandone a la mujer. ¿Ok? Muchas gracias. Entonces, último grupo y terminamos. El último grupo, ¿quién es? ¿Quién es? Si me recuerdan, la hermana Miriam. Amén. Sí, el hermano Elías, el hermano Cosio y la hermana Maribel, pero ella se tuvo que retirar. Ujú, sí, ella me comentó aquí al interno. Entonces, hermana Miriam, ¿usted es la líder o cuál es el líder? Mm, Sí, amén. Ya, ya le tocó. Entonces, el caso número 4 habla de la inmoralidad sexual y el número 5 de los días y las comidas. Entonces, la escuchamos, hermana Miriam. Bueno, en cuanto a la inmoralidad sexual, está allí en Primera de Corintios 5 del 1 al 5. Habla de un caso que hubo allí en Corinto, que Pablo dice que había entre ellos, o sea, un caso de fornicación, y que no era cualquier caso, porque este hombre había tenido relaciones con la esposa de su padre. Entonces era un caso eh, muy, no generalizado, pero era un caso muy grave. Así que allí él intervino para dar un consejo, ¿cierto? Porque pues al parecer lo que entendimos, em, ya le habrían advertido, le habían llamado la atención, lo habrían corregido de que eso estaba mal, pero él tal vez hacía caso omiso. Entonces, el consejo que Pablo daba, ¿cierto? Como venimos diciendo, según la ética de Pablo, él daba un consejo conforme el conocimiento que tenía de Dios, pero lo decía eh, como consejo, ¿no? Entonces la encontramos la respuesta en el versículo 5, donde dice que tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entendemos que entregarlo a Satanás era para que lo castigara, porque pues si él no quería entender como a la buena con los consejos de la palabra de Dios o del conocimiento de Dios o del consejo de los hermanos. Entonces, eh, la respuesta de Pablo para dar una solución era pues entregarlo a Satanás, que él haga lo que quiera con él y para que lo corrija, a ver si se corregía, si entendía. Y perdería así la cobertura espiritual al entregarlo a Satanás. Entonces ya no tendría esa protección de Dios, pero era para que se salvase, para que tuviera una lección. De pronto yo veo o vemos como el caso de Job, que, que Dios se lo entregó a Satanás, pero le guardó la vida, ¿cierto? Aunque él era muy bueno, él era recto, dice su palabra, lo llamó recto, lo llamó bueno Dios a Job, pero este hombre sí no hacía no atendía, que él sí estaba mal, haciendo las cosas mal, cometiendo este pecado, pero el Señor también en este caso vemos que decía, entreguémoslo a Satanás y él verá que le dé una lección y, y pues es para que aprenda y pueda reconocer su error y que salve su espíritu, su alma.
Entonces la respuesta la encontramos en este versículo número 5. Muy bien, hermana Miriam, muy claro, muy claro. Realmente, así como lo expone, así es. Entonces el apóstol Pablo habla aquí como de casos donde se le dice a los hermanos que se corrijan y no se quieren corregir. Son casos que pasan dentro de la iglesia y que uno a veces no sabe qué hacer. Aún a uno como pastor le ocurre, ¿no? Que se oye de un hermano que hizo tal cosa y volvió y la hizo y volvió y la hizo y ya el pastor le dijo, ve hermano, mire, corrija, hermano, no se descuide, hermano, por favor, y sigue y sigue y sigue y sigue haciendo daño. Y eso ya empieza a afectar a la iglesia. Entonces, en la moral y en la ética que nos presenta el apóstol Pablo, pues nos aconseja, bueno, si ya definitivamente la persona no se corrige, no quiere, digamos, como tener ese cambio, pues entonces el consejo es que pierda la cobertura espiritual y que el enemigo lo zarandee para que lo haga caer en razón y vuelva, se corrija y pueda así verdaderamente entrar en el reino de los cielos. Listo, mi hermana. Y el último caso, por favor, nos vamos. Habla de días y comidas, pues está en Romanos 14, del 1 al 23. Para resumir, pues nos expone el caso de que las personas, por causa, tal vez se parece como la primera exposición que hicieron los hermanos, de que comer algo que para uno le parece que no es agradable a Dios, o que, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de, de cuando hacen comida para ídolos, o en caso de la católica lo invitan a uno a una primera comunión y eso, o le dan parte del ponqué, o eso, entonces esas comidas uno se siente mal comerlas porque son para, con el propósito de alabar un ídolo. No es porque la comida sea malo comerlo, sino porque es a un ídolo, como reverencia a un ídolo. Entonces, pues uno a veces no la come porque uno sabe que no está bien, que no se siente bien con Dios haciendo eso. Es como si participara en la adoración a esos ídolos. Entonces, pues nos muestra que la comida no tiene la culpa, que porque el Señor dice que la tierra y la plenitud es de Él, de todo lo que Él nos da, eh, podemos comer, pero si es causa de ver que un hermano o un amigo que está empezando a conocer el Evangelio dice, no, pero si usted no adora a los ídolos, ¿por qué come? ¿Sí? Si eso es para alabar a un ídolo. Entonces, no lo debemos hacer porque aunque la comida no es mala comerla, estamos dando un mal testimonio, un mal ejemplo a aquel que está empezando. Y, y nosotros somos luz, así que nosotros debemos pues ser luz en todos los aspectos, en todos los sentidos de la vida y en especial en esto. Entonces, eso pasaba, perdón, eso pasaba allí y entonces el apóstol Pablo, la solución que él daba era, dice en el versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, podemos comer y le vamos a dar cuenta a Dios si eso estuvo mal o bien delante de Dios. Pero dice el 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano, porque eso lo puede hacer caer al hermano si está débil en la fe, o al amigo que está empezando a conocer. También dice en el 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias,
pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come, lo que les decía el ejemplo. Bueno, perdón, el 22 dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Gloria sea al Señor Jesús. Entonces ahí están las respuestas claras. Amén, amén, mi hermana Miriam, así es, ahí está todo muy clarito, ¿no? Y pues la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, lo que nos invita es a que cuando hay casos donde la Biblia no dice haga esto o no haga esto, entonces nosotros apliquemos eh, la ética que es bíblica, o sea, los valores y principios de la Biblia nos van a llevar a tomar decisiones. Entonces, Dios eh, nos ilumina y nos lleva a tomar buenas decisiones también. Entonces, bueno, mis hermanos queridos, Dios los bendiga grandemente. Quisiera pedirles que por favor enciendan sus cámaras. Vamos a tomar el pantallazo de em, de la, mm, se me olvidó el nombre ahora, perdón, de que comprueba que se hizo la clase, ¿sí? La evidencia, La pastor. evidencia, sí. Gracias, Alfredo. Casi que eché humo para acordarme de eso. Entonces, vamos a tomar aquí la foto de la evidencia. A ver, regálenme un segundo, sonrían. Están muy serios, muy serios. A ver, bueno. Aquí ya le tomamos el pantallazo. Listo. Entonces, mis hermanos, con la ayuda del Señor, vamos a despedir, pero les voy a comentar algo antes de irnos. Acabo de enviar al grupo de WhatsApp una información. Esta actividad dice autoaprendizaje, o sea, yo mismo tengo que buscar, tengo que indagar y responder. Entonces nos queda la lección 8 solamente. Ya vamos terminando, gracias a Dios. El módulo ha sido una bendición. Y el día lunes, con la ayuda del Señor, vamos a ver la primera hora o tal vez alguito más, la lección número 8. Y también vamos a hacer una evaluación, pero tranquilos, va a ser muy, muy sencillo, ¿sí? Pero sí es importante que se revisen los conceptos que hay, que haga como un repasito. Serán más o menos dos preguntas por, mm, por estudiante, ¿sí? No va a ser para nada complejo. Y con eso ya daremos por terminado el curso. Vamos a mirar quiénes aprobaron, quiénes no aprobaron. Por ahora, pues creo que la mayoría van aprobando, según estoy mirando aquí mi cuadro de notas. Pero nos queda la última nota que es la de la evaluación final. También se está calificando la asistencia. Entonces, eso va a sacar unos porcentajes. El lunes yo les mostraré. Em, y pues ya el lunes entregaremos notas a ustedes y usted sabrá si aprobó o no aprobó el curso y yo de manera interna pues tengo que pasar las notas a la Secretaría del Instituto Bíblico porque como dijimos desde el principio, em, estas clases pues son válidas para el Instituto Bíblico.